¿Conoces el poder que tiene tu boca? Así como los pensamientos pueden crear o destruir nuestra realidad, de la misma forma las palabras tienen el poder destructor o creador. Está comprobado científicamente que pensamiento y palabra ambos son energía, vibración y frecuencia. Somos cuánticos, somos seres en constante vibración. Todo lo que decimos tiene un impacto en nuestras vidas, como es adentro, es afuera. Así que si permites en tu interior una frecuencia negativa, lo que vas a sacar afuera tiene el mismo resultado. Si te dices cosas que alimentan tu ser, tu alma y tu espíritu, sacas afuera una realidad fortalecida. Pero vamos a ver ejemplos cercanos y famosos de cómo impactan ambas frecuencias. Hace días recibí mensajes de un amigo con el que no hablaba hace un tiempo, completamente amargado y quejumbroso porque dice tener una vida que no es vida, que vive enfermo y tiene problemas de salud, según él, como siempre. Pero para cerrar con broche de oro, también dijo: las buenas ondas y las energías positivas no le sirven, no le funcionan. Podemos notar su mente absolutamente negada a recibir cualquier otro tipo de información que no sea la de su propia creencia limitante. Quedé impactada con la forma en que se condenó a sí mismo, pero sobre todo con la fuerza y tono de voz en que lo dijo. Si utilizara la misma fuerza para decir lo contrario, tendríamos otra historia que contar. Estaba yendo al médico. Aparentemente, un dolor en su cervical derivó en algo más profundo, pero él ya lo sabía. Me dijo: es obvio que tenía algo. Y yo me pregunté: ¿cómo es posible saber que tienes algo malo? ¿Cómo estabas tan seguro de eso? ¿Acaso lo has manifestado? Todo aquello que nos aqueja actúa en nuestro cuerpo tarde o temprano. Por supuesto, le envié las mejores energías de recuperación y respondió: gracias, pero no sirve. Entonces pensé: no puedo despertar a nadie. Cada uno tiene su tiempo. Lo hará en el momento perfecto en que la vida lo despierte. Creo que ya recibió una alerta y espero pronto poder contarles que cambió su pensamiento y que goza de muy buena salud. Esto demuestra que cuando aún no estás listo para abrirte a lo maravilloso del campo cuántico, no hay nada que se pueda hacer. Incluso hay gente que pasa por esta vida sin despertar. Realmente quería contar esta historia porque fue una energía tan potente la que se declaró a sí mismo, y la vida siempre nos trae lo que deseamos. Es por eso que hay que elegir cuidadosamente primero cada pensamiento. Con él creamos realidades y luego cada palabra, con ella decretamos y ponemos sello a lo que viene en camino. Ahora veamos una historia inversa. Puede que te resulte conocida por su protagonista. Carta a un genio. Un día, Thomas Alva Edison llegó a casa y le dio a su mamá una nota. Dijo: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas y entonces leyó en voz alta la carta que le enviaron los maestros. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció. Un día, él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente, vio un papel doblado en el marco de un escritorio. Lo tomó, lo abrió y leyó: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por un largo tiempo y luego escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Impresionante reacción de su madre, ¿verdad? En lugar de leer lo que realmente decía la carta, pudiendo hacer sentir menos a su hijo, le dio un giro y le plantó una semilla de seguridad. Le hizo creer que iba a ser un genio. Con esa semilla creció y se convirtió en uno de los más grandes inventores
del siglo, porque las palabras que salieron de su madre generaron un impacto en él. Su cerebro absorbió cada una de ellas y no pudo ser otra cosa más que, sí, nuevamente, un genio con un legado eterno. Desarrolló dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o la bombilla incandescente. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho la verdad? O algo como eres una vergüenza, te expulsaron de la escuela. Probablemente no habría llegado tan lejos. Cuando somos pequeños, recibimos la información de nuestros padres en el momento en que nos depositan frases tales como no vas a ser nadie o en esta casa nunca hay dinero. Se nos planta una semilla de por vida y de adulto actuamos con creencias limitantes heredadas, pero no nos pertenecen y las podemos cambiar. Tu boca tiene poder. Escoge las palabras que vas a decir a los niños. Si le dicen que van a ser los que salven el mundo, verán que tendremos superhéroes. Dedícate palabras de amor, pero del propio, de éxito, de abundancia y sobre todo de salud y bienestar. Usualmente pido que no me crean y esta no es la excepción. Prueben, aléjense de las personas que solo ofrecen quejas y que para cada solución tienen un problema. Los vampiros energéticos, para sobrevivir, necesitan de tu energía. No les des el poder a nadie. Piensa, siente, habla y actúa bonito y todo lo bonito irá llegando a tu vida. Hay poder en tus palabras, no lo olvides. Te espero en un próximo video. Deseo que el universo te abrume con infinitas serendipias. Chao.